también entender estos principios eternos y poder conocerte aún más, Señor. Ese es nuestro objetivo en este tiempo. Que tú nos enseñes, Espíritu Santo, y glorifiques a Cristo como siempre lo haces, para que Cristo sea el todo en todo, Señor. Esa es nuestra idea, Señor, que tú seas formado en nosotros para poder que en cierto momento de la renovación de la mente y transformación del alma, tú puedas expresarte a través de tu cuerpo, la iglesia, y cada miembro de tu iglesia, que somos cada uno de nosotros, Señor. Estamos agradecidos por tu amor, por tu verdad, por tu fidelidad, por tu gracia maravillosa, por ese favor inmerecido, porque ahí en la cruz del Calvario pagaste un precio, Señor, en el cual culminaste una obra y ya fue terminada, Señor, donde nos proviste todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad. Gracias por la oportunidad de participar en el propósito eterno del Padre, que es en Cristo Jesús. Gracias por esta oportunidad maravillosa de entender estos principios eternos, Señor, este nuevo pacto maravilloso, ese pacto eterno manifestado en Cristo Jesús, pero que ahora ya es una realidad toda promesa en Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor, porque tú eres el camino, la verdad y la vida, y solamente a través de ti vienen palabras de vida eterna, como dijeron tus discípulos, Señor. Por eso estamos aquí, Señor, pidiéndote y declarando que tenemos espíritu de sabiduría y de revelación, como lo hizo el apóstol Pablo en Efesios 1:17, para que sean alumbrados los ojos del entendimiento y podamos comprender cuáles son las riquezas de tu gloria en los santos en Cristo Jesús, y que sea iluminado este entendimiento para poder comprender, Señor, aún lo que no podemos entender. Que tú seas revelado en nosotros, Señor, que seas incrementado en cada uno de nosotros, Señor. Esa es nuestra idea en esta mañana. Gracias te damos, gracias por la oportunidad de conocer el propósito y la voluntad de Dios a través de este tema, Señor. Bendecimos tu nombre, tu palabra está ya bendecida, y te damos gracias. Gracias por la expresión, gracias porque te expresas a través de cada uno de nosotros. Todo pensamiento de la mente natural lo llevamos cautivo a la obediencia tuya y tu palabra, Señor. Y declaramos que tenemos esa gloriosa y maravillosa mente de Cristo para pensar, hablar y actuar como Cristo aquí en la tierra, porque somos tu cuerpo, tu iglesia, y estamos agradecidos contigo, Señor, por cada día, por cada oportunidad, y declaramos que mientras escuchamos tu palabra, que es vida y medicina, milagros, señales y maravillas pueden estarse gestando y sanando a los enfermos, siendo liberados también de la opresión, de la depresión y de las tinieblas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues son todos bienvenidos, bendecidos en Cristo. Y bueno, vamos a continuar con el tema que se llama vacas sagradas, que es un tema muy trascendental. Y también vamos a dar la más cordial bienvenida, no nada más a los que están aquí reunidos, sino a los que nos están viendo a través de estos medios de comunicación, del Facebook, que es Fe por Guadalajara, y Palabra de Fe y Gracia Jalisco. Estamos transmitiendo directamente desde Jalisco, México, con un horario del centro de México para los que nos siguen. Y cada persona que nos ve de los distintos países, ciudades o poblaciones de Sudamérica, Centroamérica y de los Estados Unidos, Norteamérica, cada persona que nos ve en cualquier otro continente, país o población, también de manera diferida a través de la página de YouTube, que es Fe por Guadalajara, son todos bienvenidos en Cristo Jesús. Y creo que el Señor tiene una palabra específica, especial para cada uno de nosotros, siendo edificados en esa maravillosa roca que es Cristo Jesús. Muy bien, pues cuando tenga oportunidad de visitar la página de YouTube, Fe por Guadalajara, también ahí están todo en lista de reproducción, las enseñanzas. Y si tiene oportunidad de compartir la palabra, hágalo. Ya estamos compartiendo, Michelle, a través de los grupos o diferentes grupos. Muy bien, entonces vamos a continuar con este maravilloso entendimiento de lo que es el tema de textos bíblicos sagrados, o malinterpretación de textos bíblicos, que nos han ayudado mucho a la iglesia de Jesucristo a salir adelante. ¿Ok? Entonces vamos a lo que dice Romanos, vacas sagradas, tema vacas sagradas. Romanos capítulo 2, por favor, versículo 4. Dice así la palabra:
dijo el apóstol Pablo, o menosprecian las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, es decir, cambio de mente, cambio de pensamiento, cambio de parecer. Todo eso tiene que ver que la bondad o la benignidad del Señor nos va a guiar a ese arrepentimiento, a esa metanoia, dicen en el griego, esa transformación prácticamente, ¿no? Y de esa palabra metanoia, pues también sigue la siguiente palabra que viene en Romanos 12:2, transformados, que literalmente significa que hay una metamorfosis. Sí le ha tocado ver las orugas o los gusanitos que en cierto tiempo se convierten en mariposas, sufren un proceso de transformación. Entonces, cuando habla el apóstol Pablo al respecto, sean transformados en vuestro entendimiento, se ha renovado vuestro entendimiento, y todo esto viene literalmente en ese mismo contexto, en que realmente hay una transformación de la mente, del alma, de los pensamientos, de la voluntad, de los sentimientos, del carácter, del temperamento, etcétera, ¿ok? Pero sobre todo el entendimiento es lo más importante. Muy bien, entonces dice que su benignidad nos guía al arrepentimiento, pero estamos viendo un tema trascendental de Hebreos 2:14. Es importante entender. Ahora, en ese tema de vacas sagradas, literalmente se trata de textos bíblicos mal interpretados que en el cristianismo se han considerado como textos bíblicos sagrados, donde no se pueden cambiar su interpretación, no se puede cambiar su forma de entender esos textos, sino que ya los tienen como algo que inclusive por naturaleza se expresan, pues, aunque están mal interpretados, aunque no quieren decir lo que ellos entienden de esos textos. De eso se trata este tema. Textos bíblicos que no les puedes tocar o no puedes cambiar la interpretación en el cristianismo, y que en cierta manera son dioses para ellos y donde no tienen cambio ni movimiento. Pero cuando los interpretamos en su contexto, pues realmente tienen una interpretación diferente en muchos casos. ¿Cuál es la idea de este tema? Bueno, principalmente el día de hoy vamos a ver qué intervención puede tener Satanás, el diablo, en la iglesia de Cristo. Yo he escuchado a muchos ministros, inclusive de gracia, y yo también soy de la idea de no predicar acerca del diablo, porque no vamos a predicar acerca del diablo, vamos a predicar acerca de su posición en Cristo. Pero también vamos a predicar acerca de la manera en que interviene Satanás subliminalmente en la iglesia de Cristo, porque interviene. Ese tema lo comenzamos el viernes, ¿no? ¿De qué manera puede interferir en la iglesia de Cristo? Bueno, la única manera en que Satanás interviene, vamos a Hebreos 2:14, por favor. Dice así, el autor de los Hebreos dice así: que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él, es decir, Cristo, también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Este es al diablo, es decir, había alguien que tenía el imperio de la muerte en el Antiguo Testamento, ¿ok? Una vez que viene Cristo, dice Colosenses 2:15, que lo exhibe, lo despoja de toda autoridad y lo exhibe ante el mundo espiritual, demostrando que es un personaje que quedó totalmente inhabilitado. Cuando dice Hebreos 2:14 que Cristo participó de carne para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, y luego concluye, esto es al diablo, es decir, alguien tenía un imperio, un reinado, ¿me entiende? En el Antiguo Testamento o Antiguo Pacto de la ley. Sin embargo, en el Nuevo Pacto ya no reina Satanás, el diablo, ¿sí me entiende? O sea, no tiene reinado, fue despojado, se le quitó toda autoridad, poder y señorío. Ahora, el problema es, yo entiendo cuando muchos no quieren hablar de este tema, porque este tema también tenemos que incluirlo, porque viene como parte de la revelación que dio el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4 versículo 27. Ahora, destruir no significa que quedó eliminado, no significa que desapareció de la faz de la tierra, no significa como cuando muere alguien aquí en la tierra y que dicen, bueno, se nos fue y jamás lo vamos a volver a ver. No es en ese sentido, sino destruir significa que quedó totalmente inhabilitado, que es la misma palabra, inhabilitado, que se le quitó todo poder, toda autoridad y todo señorío, que eso significa destruir. Ahora, en Efesios 4:27, lo más importante de todo eso es que el apóstol Pablo habla ahí
esta, no sé si le llame advertencia, no sé si sea exhortación, no sé si sea una recomendación, pero literalmente dice: ni deis lugar al diablo. Entonces, una vez que Pablo nos habla en el Efesios capítulo 1, ¿cuál es la idea de este tema? Pues, ¿cuál es la idea de este tema? Estar hablando que si Satanás tiene cierta participación, si ya fue inhabilitado, fue destruido, se le quitó todo poder y señorío respecto a la iglesia, obviamente, ¿no? Ahora, ¿por qué dice Pablo no des lugar al diablo? ¿No le queda algo como un shock ahí? Bueno, si ya fue inhabilitado, destruido, porque una parte de la iglesia de Cristo sabe que creen que quedó desaparecido el diablo y que ya no existe, que todo lo que existe aquí son las obras de la carne y no Satanás en operación. Bueno, en cierta manera, todo esto podemos decir que el principal responsable es el Hijo de Dios, no es el diablo. ¿Sí me entiende? Porque el Hijo de Dios es el que tiene que renovar la mente y transformar el alma. No puede ser el diablo el que esté operando en nosotros, ok. Pero, ¿qué pasa cuando no renovamos la mente y no transformamos el alma y no nos exponemos a la palabra de gracia? ¿Qué pasa? ¿Qué cree que pasa? ¿Habrá metamorfosis? ¿Habrá expresión de Cristo en la tierra por parte de la iglesia? No. ¿Qué pasa cuando Cristo no se expresa a través de la iglesia? ¿Qué cree que se está operando en lugar de Cristo en el creyente? La carne, obviamente, los pensamientos de la carne, los designios de la carne, dijo el apóstol Pablo. Entonces, y no estoy hablando de pecados, olvídese pecados, ¿no? Estoy hablando de la manera en que opera el Hijo. O sea, ¿cómo opera? ¿Con la mente natural o con la mente de Cristo? Ese es el gran problema que viene. No es que Satanás tenga nada en nosotros, sino es que nosotros le damos participación a él. No sé si me estoy dando a entender. ¿Sí me explico o no? O sea, por eso dice Pablo: no le den lugar, significa que no tiene lugar en nosotros, sino el lugar que nosotros le permitimos darle. ¿Sí me estoy dando a entender? En otras palabras, Satanás no tiene participación en la iglesia si la iglesia no le da participación. Es como tan sencillo como cuando usted adquiere una membresía en alguna de esas tiendas de autoconsumo. Usted quiere una membresía y para poder usted entrar a esa tienda le van a pedir una identificación. Si le toca ir a esas tiendas, ¿verdad? ¿O no? Como esas tiendas que mencionó la hermana. Entonces uno adquiere una membresía anual y para poder accesar y poder entrar, ¿qué cree? Que se necesita, pues le van a pedir a usted la membresía. Pero para eso, pues usted tuvo que adquirir una membresía, obviamente, ¿no? Entonces, es muy parecido a la situación. O sea, Satanás no puede entrar si usted no le emite la membresía para que entre. Satanás no puede tocarle si usted no le da esa autorización. Entonces, por eso este tema que estamos viendo, o subtema, es ¿qué intervención puede tener Satanás en la iglesia de Cristo? Y luego, en primer término, podemos decir ninguno. Pero ¿qué pasa cuando la iglesia permite y le da autorización y le otorga una membresía para que entre? ¿Qué cree que va a pasar? ¿Entrará Satanás o no entrará? Y obviamente nos estamos refiriendo al alma y al cuerpo, porque el espíritu es totalmente intocable. Pero ahí es donde viene la metamorfosis y el cambio de mente, para poder que Cristo se exprese y no se exprese mi humanidad. ¿Captamos? Si menos expresa mi humanidad y más expresa Cristo, ¿qué cree? O sea, ya no le estoy otorgando autorización. ¿Me entiende? Entonces, digo, yo entiendo que no se habla este tema ya más en las iglesias de gracia, no se habla más. Muchos dicen ellos, bueno, que Satanás ya no tiene nada, pero bueno, ¿qué pasa cuando la iglesia le autoriza? ¿O qué pasa con este texto bíblico? Efesios 4:27, no den lugar al diablo. Mire, pero para llegar al texto bíblico Efesios 4:27, primero vamos a comenzar con Efesios capítulo 1. Ahora, ¿qué sucede? No quiero con ese tema tampoco que usted agarre temor, miedo o algo, sino al contrario, que entienda su posición en Cristo, ¿no? 1. 2, que en cierta manera le ayude este tema a transformar el alma y entienda lo que usted es en Cristo, para que usted exprese a Cristo y no le dé lugar a Satanás, el diablo. ¿Me entiende?
Ahora, ¿qué pasa cuando le damos al lugar a Satanás, al diablo? Bueno, cuando no renovamos la mente y no transformamos el alma, le estamos dando lugar en ese sentido, en que no permitimos que se ejercite o se haga la metamorfosis en nosotros. ¿Ok? Entonces, mire, vamos a Efesios capítulo 1, versículo 3. ¿Cuál es la idea de este tema? Que usted pueda literalmente vivir una vida abundante y reine en vida, porque eso es. Antes de esto, por favor, vamos a Romanos 5, 17. Es importante esto, ¿no? La iglesia debe ser reinante en vida. Ahora la pregunta es, si muchos creen que Satanás no tiene intervención en la tierra, entonces usted se preguntará por qué la gente, los hermanos en Cristo, murieron en ese acontecimiento, de esa enfermedad que vino. Pues, ¿por qué murió? ¿Por qué están muriendo en accidentes? Y luego uno se pregunta, bueno, ¿es la participación de Dios que mata a un hijo de él para llevárselo antes de tiempo? ¿Será? ¿O hay alguien más interviniendo con la autorización del creyente o de la iglesia de Cristo? Entonces eso es lo que tenemos que analizar, ¿no? Pero antes, ¿qué estamos viendo ahorita? Romanos 5, 17. Pues si por la transgresión o el pecado de uno, es decir, Adán, reinó la muerte. Mira, hubo un reinado en el Antiguo Testamento. Todo lo que usted analícelo bajo este filtro. ¿Reinó quién? La muerte. No era Dios reinando. Y el que tenía el imperio de la muerte era el diablo. ¿Okay? Mucho más reinarán en vida por uno solo Jesucristo los que reciben la abundante gracia y el don de la justicia. Pero ahí viene el requisito, pues. Ahí viene ¿cómo le puedo decir? El requisito para poder reinar en vida, es decir, recibir la abundante gracia. Ahora, ¿cuánto tiempo nos exponemos a la palabra de gracia? Oigo nada más los domingos, oigo una sola vez por semana. Imagínense, ¿qué Cristo se puede estar expresando a través de nosotros? ¿La carne o Cristo? ¿Nosotros, nuestra humanidad o Cristo? Entonces, por eso dice, reinarán en vida, pero reciben la abundante gracia y el don de la justicia. Son tan trascendentales estos dos parámetros, esos dos requisitos. ¿Cómo podemos recibir la abundante gracia? Cuando nos llenamos de la plenitud de Cristo, de lo que Cristo hizo, su obra perfecta terminada, de este maravilloso nuevo pacto, de quiénes somos en Cristo Jesús, de qué herencia tenemos como hijos. O sea, en ese momento vamos a comenzar a reinar, ¿okay? Pero si no reinamos en vida, ¿qué significa? Que pues no vamos a poder vivir una vida plena y larga en la tierra. Es decir, vamos a morir antes de tiempo. Por eso ha sucedido en la iglesia de Cristo esto. Por eso estamos hablando del tema de vacas sagradas y estamos viendo el tema que en este primer serie que se llama el propósito y la voluntad de Dios. Un hijo que no conoce el propósito y la voluntad de Dios, mi hermano, está perdido. O sea, se va a morir antes de tiempo, o sea, se va a ir al cielo, pero va a quedar antes de tiempo en la tierra. Y muchas veces no se habla de todo esto. O sea, ¿qué participación tiene Satanás, el diablo? La participación que yo le doy, nada más. Pero si yo no le doy participación, ¿qué creen? No me puede tocar. Por eso yo creo que vivir muchos años sobre la tierra. Ahora, en este proceso, ¿cuál es la solución? Bueno, exponernos a la palabra de gracia, exponernos al evangelio, oír el evangelio, porque a través de ellos estamos siendo llenos de la plenitud de Cristo en el alma. ¿Entendemos? Entonces, mire, ¿nos quedamos en qué, Michelle? Bueno, Romanos 5, 17. Entonces ¿debe haber una iglesia reinante en vida? Sí. Pero ¿por qué la iglesia muere antes de tiempo? ¿Por qué un hermano murió en un avionazo? ¿Por qué el otro murió en un accidente? ¿Por qué el otro murió en este tiempo de 2 años que tuvimos de fuerte a nivel mundial? ¿Por qué murieron muchos pastores? Bueno, porque combinan los pactos, porque no entienden el Cristo que habita, no entienden el Cristo resucitado que ahora opera a través de ellos, no entienden la obra terminada de Cristo en la cruz, no entienden todos estos parte del evangelio eterno, que no lo comprenden. Entonces, ¿dónde necesita comprenderlo el hijo? En el alma, ¿ok? En los pensamientos, entonces, mire, si creemos o no se cree que tiene participación Satanás en la iglesia, es decir, la participación que le da a la iglesia, entonces, ¿por qué el apóstol Pablo dijo no den lugar? Tenemos que entender esto, ¿no? Tenemos que entender esto tan importante. La idea de esto es que ningún hijo de Dios muera antes de tiempo. Entonces, mire, vamos a segunda carta de los Corintios,
capítulo 11, por favor. Versículo 3 dice el apóstol Pablo a los Corintios. Entonces aquí no estamos hablando del diablo, estamos hablando que él no tiene nada de nosotros, pero también tenemos que ver esto tan trascendental que es no dar lugar. ¿En qué sentido va ese texto bíblico? ¿En qué sentido va? Ok, seguimos. Continuamos pues. Muy bien. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó ¿a quién? A Eva. Ahora, ¿qué representa Eva? Es una sombra, tipo y figura de quién cree. De la iglesia, del cuerpo de Cristo. Esa es Eva. Ahora, ¿a quién representa el primer Adán? En primera carta a los Corintios 15 dice, habla una comparativa entre el primer Adán y el postrer Adán, que es Cristo. Si se fija usted, el primer Adán no fue engañado, porque Cristo no puede ser engañado por la serpiente, por Satanás el diablo. Tan es así que fue tentado en Lucas capítulo 4 y le dijo, el mismo Satanás citando Biblia le dijo, tírate del pináculo del templo, entonces Dios enviará a sus ángeles, Salmo 91, enviará a sus ángeles que te guarden en todos tus caminos, para que tu pie no tropiece en piedra, etcétera. Es decir, pero usted cree que Cristo cayó cuando le citó la Biblia a Satanás. ¿Por qué cree que no se aventó del templo? Porque tenía también una respuesta basada en la palabra de Dios. ¿Qué le dijo? No tentarás al Señor tu Dios. Entonces, ahora, si nosotros no tenemos una respuesta bíblica para las circunstancias adversas, ¿qué cree que va a pasar? Vamos a ser sugestionados y a fin de cuentas vamos a perecer antes de tiempo. ¿Qué pasaría si usted no tiene una respuesta a la sanidad cuando se le manifiesta una enfermedad? ¿Qué pasaría si no tenemos una respuesta? Porque no va a ser Cristo expresándose a través de nosotros, va a ser nuestra humana habilidad, a lo mejor implorándole a Dios que nos sane. Pero no, eso no es bíblico en el nuevo pacto. No le puedo implorar a Dios que me sane cuando ya me sanó por sus heridas en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué conocimiento tenemos como iglesia? Y esto lo digo por la iglesia en general, que nos van a oír a través de estos medios. ¿Me entiende? Porque gran parte de la iglesia en general, ¿qué dice? Pues Dios me está probando con esa enfermedad. No sé si este hijo Dios lo tiene enfermo para la gloria de Dios. No sé si Dios me está probando con esta circunstancia adversa económica. Yo creo que Dios lo está haciendo inclusive para enseñarme con la enfermedad. O sea, gran parte de la iglesia cree que Dios los enseña con la enfermedad. Imagínense en la ignorancia en que está Eva, la postrer Eva. La primera Eva fue engañada. ¿Y qué cree la postrer Eva que es la iglesia de Cristo? ¿Qué cree? Por eso dice, me temo que como la serpiente con su astucia engañó ¿a quién? Y ahora va la segunda Eva. Mire, ahora Pablo se dirige a la segunda Eva. Dice, me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, eso ya va dirigido a la postrer Eva, a la iglesia de Cristo, vuestros sentidos sean en alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Todo aquello que se desvíe fuera de lo que es Cristo, literalmente están siendo extraviados los sentidos y engañados. ¿Dónde nos puede engañar Satanás el diablo? En la mente. Nos puede engañar en los sentimientos, nos puede engañar en el alma, en el entendimiento. Ahora usted se pregunta, ¿por qué cierta persona murió antes de tiempo? Bueno, es porque fue engañado con una falsa doctrina, porque recibió una voz que no debió haber oído. La primera Eva cayó y muchas veces la segunda Eva está cayendo. O sea, la iglesia de Cristo en ese sentido de que no está pudiendo reinar en vida. ¿Me entiende? No está pudiendo reinar en vida. Ahorita a lo mejor cuando alguien está sano, cuando está bien, dice, oh, está bien, gloria a Dios, me siento bien, todo está bien. Pero ¿qué pasa cuando vienen las circunstancias difíciles, adversas?
Ahí donde vamos a expresar la palabra y a Cristo que tenemos en el interno. Entonces, ¿qué pasa con un hermano que cree que Dios envía la enfermedad? ¿Qué cree que pasa? ¿Qué cree que pasa cuando viene la enfermedad incurable? En lugar de reprender y echar fuera y creer que ya fue sanado por sus llagas, ¿qué cree que hace? Pues yo creo que esta es una prueba de Dios. Aceptan las tinieblas en su cuerpo. Entonces, ¿no? ¿Cómo entró? Por un engaño, una artimaña. Entró por un engaño, una sugestión que hubo en el alma del hijo, porque se les enseñó un evangelio diferente al evangelio de Cristo. ¿Captamos? Entonces, ¿puede haber participación de Satanás, el diablo? Sí. Ahí dice que puede engañar a la iglesia de Cristo, y ese es el gran problema. ¿Cómo lo puede engañar? Pues pero con la falsa doctrina en diferentes aspectos: mezcla de pactos, no entender la obra terminada de Cristo en la cruz, no entender lo que Cristo pagó, no entender la posición que nos dio como iglesia de Cristo, no entender la benignidad de Dios, no entender el propósito y la voluntad de Dios. Gran parte de la iglesia no entiende la voluntad de Dios. El problema, entonces se pregunta usted, ¿por qué congregarse durante 20 años en una congregación donde no aprendieron nada? Porque no aprendieron su posición, no aprendieron nada. Ahora se pregunta, ¿fueron aprovechados esos 20 años? Fueron un desperdicio 20 años, mi hermano. Sin enseñanza es un desperdicio. Es un desperdicio. Ok, entonces, y por otro lado vamos a ver otro importante que habló en Efesios capítulo 4. Ahorita me guardas Efesios 4:14, por favor, Michelle. Sí. Ajá. Por favor, entonces, ¿tendrá participación o no tendrá participación Satanás, el diablo, en la iglesia? Muchos creen que no. Entonces, ¿por qué suceden eventos catastróficos? ¿Por qué su gente? Aquí la pregunta es: ¿por qué mueren los cristianos, los creyentes, los hijos de Dios? Esa es la pregunta que nos debemos de hacer. ¿Por qué están muriendo? ¿Qué respuesta podemos dar? Y luego en el cristianismo, que está totalmente, a lo mejor en ignorancia en este sentido de la benignidad de Dios, dice, pues es Dios el que se lo llevó, porque es una excusa y una salida muy fácil, sabía decir que fue Dios. Pero nunca en los sepelios dicen fue el hermanito o la hermanita que la regó, porque nunca entendió su posición en Cristo, ni la voluntad ni el propósito de Dios. Nunca dicen fue el hermano el que literalmente estuvo regándola. Entonces no es Satanás que tiene algo en mí, es la iglesia que está dándole lugar al diablo. ¿Me entiende? Y el primer lugar que le da el diablo es la falta de conocimiento acerca del propósito y la voluntad de Dios, porque gran parte de la iglesia no entiende la voluntad de Dios, no entiende la voluntad que hizo en Cristo Jesús. Entonces, mire, vamos a tratar, no encuentro ese texto bíblico, hablando de lo que te estaba hablando, de las artimañas, y esa parte se me perdió. Pero bueno, vamos a continuar en otro. Entonces, ¿podrá entonces Satanás entrar a la iglesia para sugestionarla, para meterle ideas en su mente? Entonces usted se preguntará, ¿por qué cristianos están yendo al judaísmo mesiánico a guardar la ley? Imagínense si no sugestiona gente. Claro que hay un espíritu engañador que puede literalmente, dijo el apóstol Pablo, y así lo dijo creo que en Gálatas capítulo 3, ¿quién nos engañó para no obedecer a la verdad? O sea, si hay un engaño, mire, vamos a Gálatas 3. ¿Quién les engañó para no obedecer a la verdad? Dice en el versículo, Gálatas capítulo 3, versículo 2 al 5, por favor, 2 al 4. Esto solo quiero saber de vosotros, dice Pablo. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe?
Y luego dice y expresa, tan necios son, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a terminar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, así que si es que realmente fue en vano. Y luego dice, aquel pues que suministra el Espíritu lo hace y hace maravillas en vosotros, lo hace por las obras de la ley, por él con fe. O sea, alguien sugestionó a los Gálatas que una vez que comenzaron por la ley del Espíritu de vida, por la gracia que los rescató, por Cristo Jesús, ¿y qué cree? Alguien los contaminó para no obedecer la verdad y regresar a ¿qué cree? A guardar la ley. ¿Usted cree que no hubo influencia ahí? La verdad. ¿Y qué fueron? Palabras que oyeron. Hubo influencia, hubo palabras. Porque siempre la gente va a escuchar palabras o de un predicador o va a escuchar palabras también que van a venir a su mente, ¿sabía? Pueden venir pensamientos a su mente. Dígame si no, llega un hermanito y en cierta manera saludó a todo el mundo y por el X del destino no pudo ver a ese hermanito que estuvo sentado ahí. Inmediatamente el hermanito que estuvo sentado ahí inmediatamente vino a la mente, yo creo que este hermano no me quiere porque no me saludó. Yo creo que este hermano por algo trae contra mí porque no me saludó ni volteó a verme ni. Inmediatamente vienen los pensamientos. ¿Usted cree que es obviamente que es la mente natural la que es operativa, pero obviamente que hay una influencia también en los pensamientos, en palabras, en pensamientos? Entonces hay una influencia, mi hermano. Estamos en un mundo de los espíritus, donde hay espíritus que hablan. Y eso me lleva a la primera Juan capítulo 4. ¿Qué quedamos, Michelle? ¿Cómo? No, pero no, te pedí la otra. Sí, por favor. Mire, ahora. No, hay otro. Entonces, mire, si podemos entender realmente que hay una operatividad del diablo siempre y cuando la iglesia le dé permisión o le dé permiso o le dé participación, él no puede hacernos nada. No tiene participación en nosotros excepto la participación que le da la iglesia. Por eso ahí es donde viene la explicación. ¿Qué es lo que está oyendo la iglesia de Cristo, por lo cual está viviendo menos tiempo o no está experimentando la vida abundante en Cristo? ¿Qué es lo que está viviendo? Lo mencioné el viernes, Michelle, ese texto. Por favor. Entonces, claro que hay una participación. Creo que viene en la carta a los Corintios, primera y segunda carta a los Corintios, Michelle. Entonces, mire, vamos a seguir viendo este asunto. Primera Juan capítulo 4, por favor. ¿Ok? ¿Ya lo tenemos? Es tan trascendental cuando Pablo dijo, oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó? Gálatas 3:1, el que leímos ahorita. ¿Quién los fascinó? Y si no, imagínense si no son voces las que se oyen. Gálatas 3:1, por favor. Ok, perfecto. Oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer la verdad? ¿Qué significa que los fascinó? ¿Podemos buscar otra traducción, por favor, Michelle? En Gálatas 3:1, por favor. Gálatas 3:1. ¿Quién los fascinó? Si alguien tiene otra traducción, pues ahí nos los puede dar. Bueno, inclusive la nueva versión purificada dice, ¿quién los hipnotizó? ¿Sabe que hay un poder y una influencia de Satanás cuando usan sus ministros, que no son ministros de justicia, para fascinar a la gente, para hipnotizar a la gente? ¿Sí sabía? ¿Quién los embrujó inclusive? Está hablando hasta de artes mágicas utilizadas por esos ministros, obviamente no son ministros de Cristo, que utilizan ese tipo de manipulación, mi hermano.
utilizan hasta música. ¿Quién los hechizó para no obedecer la verdad? Imagínense, si Pablo está hablando, ¿quién los bueno, la nueva versión internacional, ¿verdad? ¿Quién los ha hechizado a ustedes? Ante quienes Jesucristo fue crucificado y ha sido presentado tan claramente. ¿Quién los ha hechizado? O sea, hay un poder en las palabras que hablan personas que, imagínense tan solo esto, mire. ¿Usted cree que Hitler no fascinó a toda una nación? Bueno, a casi el 95, más del 95% de una nación. ¿Qué fue lo que fascinó a una nación? Para creerse como nación única, como los escogidos, como los de la raza aria o la raza única o la raza superior. ¿De dónde recibieron esa información? Pues de las artes mágicas de un hombre que se pasaba constantemente en el espejo para escucharse de qué manera podía hechizar o fascinar a las personas. Y toda una nación creyó, inclusive que los judíos ni siquiera eran seres humanos, solo creyó toda una nación. Personas comunes y corrientes que eran pasteleros, eran albañiles, etcétera, los metieron también para que mataran judíos. ¿Por qué? Porque sus mentes fueron sugestionadas. ¿Sabe en cuánto tiempo convencieron a un grupo de judíos que eran empresarios, que eran pasteleros, que eran joyeros? ¿Saben cuánto tiempo los sugestionaron para creer que los judíos no eran humanos? ¿Sabe cuánto bastó? 6 meses, mi hermano. 6 meses bastó para darle a entender a estos hombres que los judíos no eran humanos y que tenían que matarlos. ¿Y qué cree? Al principio les causó, llegaban vomitando, al principio les causó un problema mental, al principio no podían dormir, pero llegó un momento que se acostumbraron. Y cuando entendieron que no eran humanos, porque decían que eran ratas los alemanes, ¿qué cree? Se les hizo tan común matar personas que para ellos la mente se adaptó a ello y se creyeron la idea de que no eran humanos. Un hombre que fascinó, hechizó y como dice hipnotizó al 95% de una nación. Imagínese ahorita, ya hablando del evangelio, ¿usted cree que no haya personas que estén fascinando, hechizando, hipnotizando hermanos en Cristo? ¿Usted cree que por ahí no entra el mensaje subliminal? De personas que estuvieron en Cristo ahora se fueron al judaísmo mesiánico a guardar la ley, creyendo que la ley es mejor que Cristo y creyendo que tienen que guardar la ley para irse al cielo. Imagínense si no hubo un hechizo ahí. Así es que, por eso dice Pablo, mire que el que está firme, mire que no caiga. ¿Por qué cree? Porque si usted escucha a otro, y no se trata de prohibiciones, ¿no? Nada más escucha al pastor Sergio, no, olvídese de eso. Escuche a todos los ministros de gracia, no, recomiendo a todos. Lo que no tienen que empezar a escuchar a gente que puede hechizarlo, porque usted puede sugestionar su mente, sí, como Eva fue engañada, puede ser engañado usted. Y al rato va a creer que Jesucristo es un extraterrestre, como dije el viernes. Hermanos en Cristo, yo los ministré, nacieron de nuevo, recibieron el poder del Espíritu Santo. Se supone que yo los estaba instruyendo y todo, pero ¿qué creen? Ellos dijeron, no ocupo la instrucción del hermano Sergio, yo voy a aprender la Biblia por mi cuenta. Eran evangelistas, ganaban un montón de multitud de gente, iban al seguro social y al último concluyeron que Jehová del Antiguo Testamento era Satanás, el diablo. Y después al final de cuentas cerraron la congregación, contaminaron a mucha gente y concluyeron que Jesucristo era un extraterrestre, mi hermano, que era el ET. Así que no salga usted con que ya al escuchar a otras cosas ya no me voy a echar a perder. Bueno, su mente sí. Claro que hay una arte mágica que utiliza Satanás en gente que inclusive que hasta le habla de palabra de Dios, porque todo el mundo dice, es que todo es palabra de Dios. Mormones, son palabra de Dios. Llegan testigos de Jehová, son palabra de Dios. O sea, y luego dices, está totalmente en oscuridad usted si cree eso, que todo es palabra de Dios. Con la misma palabra de Dios Satanás quiso engañar a Jesús. ¿Usted cree que no va a engañar a la iglesia de Cristo? Por supuesto que lo va a engañar. Por eso dice el apóstol Pablo, ejercítate. Mira, vamos a 1 Timoteo capítulo 4. No quiero perderme esos textos bíblicos, Michelle, tenmelos listos.
1 Timoteo capítulo 4. ¿Listos? Es importante, mi hermano, no caer en fábulas. Por eso es tan trascendental que la iglesia de Cristo continuamente se esté ejercitando para la piedad. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 7, por favor. Dice Pablo: desecha las fábulas profanas y de viejas y ejercítate para la piedad. ¿Qué cree? El evangelio, en el evangelio tiene que ver un continuo ejercicio mental, en llenarnos de la plenitud de Cristo, este nuevo pacto, de la obra terminada de Cristo en la cruz, del Cristo resucitado, impartido, de quienes somos en Cristo Jesús, que estamos en todos los lugares celestiales, que somos justificados, que somos perfeccionados, que hemos sido santificados por su obra perfecta en la cruz, etcétera. Todo lo que se refiere a la voluntad y al propósito de Dios que hizo en Cristo Jesús. Tenemos que ejercitarnos. Ejercítense en el evangelio, es lo que está diciendo el apóstol Pablo. ¿Y qué creen? Dice: desechen las fábulas. Ahora, ¿significa que dentro del evangelio se le pueden inmiscuir fábulas? ¿Qué es una fábula? ¿Qué cree que es una fábula? ¿Es un cuento? ¿Usted cree que a la iglesia de Cristo usted tiene que guardar la ley de Moisés? Eso, mi hermano, lo están cuenteando. Fue aplicable para su tiempo, ya no es aplicable para nosotros. Solamente lo cuentean. Por eso tiene que desechar esas fábulas. Inclusive dijo el mismo apóstol Pablo a Timoteo en el versículo 4:1, 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores. O sea, hay voces en el mundo espiritual que usted puede escuchar. Dígame si no. Entonces, ¿por qué la advertencia a Timoteo? ¿Por qué advertir a Timoteo? Porque si iba a haber espíritus engañadores, iban a escuchar espíritus engañadores, iban a escuchar otras voces. Toda voz que no provenga de Cristo, mi hermano, es simplemente fuera. Es un espíritu engañador y una doctrina de demonios. Y aquí te pone unos simples ejemplos. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo la conciencia cauterizada, prohibirán casarse. Son ejemplos no limitativos, pues, sino solamente son unos pequeños ejemplos, pero la gama de esa lista es extensa. Entonces hay voces que usted puede oír que lo pueden engañar, ¿sí? Depende de la voz que usted decida escuchar, es la voz y la permisión que va a darle a Satanás el diablo para que toque su vida. Su espíritu no, pero si toca su alma puede llegar a tocar, ¿qué cree? Su cuerpo. ¿Sí sabía o no? Esto regularmente no se está enseñando, que Satanás te puede llegar a tocar tu cuerpo, no. O sea, gozamos de protección divina, pero yo necesito entender la protección divina que tengo y por qué la tengo. Es por gracia. Pero si yo tengo que añadirle obras a la gracia y creo que mi protección es porque yo me cuido, inclusive hay gente que tú cuando te despides, ¿no? ¿Y qué te dice la gente? Cuídate. ¿Y qué cree que es usted? Ah, sí, gracias. ¿Está correcto eso? Cuídate, ¿está correcto? ¿O es Dios te guarda? No se trata de decir cuídate, se trata de que Él me guarda, Él es mi guardador y mi ayudador y mi cuidador. Entonces, aquí vienen unas: prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos. ¿Quiénes son los que prohíben casarse?
¿Y quiénes son aquellos que les prohíben que se abstengan de alimentos? No comas camarón, no comas carne de cerdo. No, ¿a dónde nos remite Pablo con esos tipos de fábulas? Eso es fábula. ¿A dónde remite Pablo? A la ley de Moisés, mi hermano. Ahí los está remitiendo a la ley de Moisés. Y luego dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, versículo 6, por favor, lo podemos poner en pantalla. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Significa que si hay una buena doctrina, significa que hay una mala doctrina. ¿Estamos de acuerdo o no? Por eso dice, si esto enseñas, serás buen ministro, pero nutrido con las palabras de fe y de la buena doctrina que has seguido. ¿Cuál es la buena doctrina? Cristo. Eso es, Él es la buena doctrina. No hay otra doctrina fuera de Cristo. ¿Ok? Entonces ya viene el 7, desechar las fábulas. ¿Qué quiere decir? Que si usted va a abstenerse de alimentos para obtener el favor de Dios y creer que es más santo, ¿qué cree? Es una fábula. Fábula. Y luego te dicen, son fábulas que profanan, ¿qué cree? El propósito y la voluntad de Dios de lo que vino a ser en Cristo Jesús. Todo eso profana. Luego dice el 8, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero no dice para nada, para que no se quede estático toda la semana, echándole tortas. Por cierto, ayer me comí unas tortas de la Amparito, doña Amparito del centro. Una tortota sí me comí, pero bueno, va a pasar meses en que me vuelva a comer otra. ¿Me entiende? Dice que para poco es provechoso el ejercicio, ¿sí o no? Pero aprovecha, ¿sí o no? Aprovecha. Es parte de cuidar también nuestro cuerpo, hacer ejercicio. Para poco es provechoso, pero la piedad, ¿qué dice? O sea, cuando hablamos de la piedad, estamos hablando del Evangelio de Cristo, pues, de la aplicación del Evangelio de Cristo. ¿Qué cree? Para todo aprovecha. Pues tiene promesa para esta vida presente, porque muchos no creen que para esta vida presente tiene aplicación el Evangelio o la piedad, sino que nada más creen que para irnos al cielo. Y para el presente, quédate pobre, quédate enfermo y muérete antes de tiempo. Pero también, ¿qué? ¿Es provechosa para qué? Para el presente, para la vida presente es provechosa la piedad, el Evangelio de Cristo. ¿Me entiende? ¿Pero qué cree? Pues tenemos el futuro garantizado en Cristo Jesús. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida. Entonces, en otras palabras, 1 Timoteo 4:1, el Espíritu Santo aclaró que en los postreros tiempos apostatarían de la fe escuchando espíritus engañadores. ¿Qué significa apostatar? 1 Timoteo 4:1, ¿qué significa apostatar? Bueno, pues si nos da un poco de luz, podemos ver otras traducciones, nada más con la finalidad de poder entender qué significa apostatar. Apostatar, aquí, creo que aquí lo tenemos. A ver si lo tengo por aquí. Renegar, dejar de creer en aquello que creyeron, es decir, Cristo. Eso significa apostatar o dejar la fe en Cristo Jesús. Eso es traducción, dejar de confiar, pero más que nada es negar la fe en Cristo Jesús. Negar la fe. O sea, ¿puede alguien negar la fe? Sí, cuando escucha espíritus engañadores y doctrina de demonios, como le escuché ahorita. O sea, ¿significa que demonios pueden hablar utilizando a gente? Pues dice Pablo que ahí pueden escuchar usted
Usted puede escuchar a los demonios, sea por un predicador, o incluso puede haber una influencia en la mente natural. ¿Okay? Si Cristo no está siendo formado, todavía podemos escuchar la voz del enemigo, ¿sabía? Él no tiene nada en nosotros excepto la participación que yo le dé. Puede venir la voz y decir: no vas a vivir 100 años, Sergio, o 120 años. Podrá venir la voz, pero yo sabré si le hago caso o no. Y ahí es donde viene la permisión o la autorización que yo le doy para que toque mi vida antes de tiempo. ¿Captamos? Si no entendemos la participación que tiene él en la iglesia, que es la participación que la iglesia le da a Satanás, el diablo, entonces ¿qué cree? Estaría incompleta la enseñanza, porque entonces ¿qué explicación damos si Satanás no puede tocar a la iglesia excepto que la iglesia permita ser tocada? Entonces, ¿cómo podemos justificar la muerte de hermanos en Cristo antes de tiempo? ¿Cómo podemos justificarla? O sea, se van a lo fácil, ¿no? Pues fue Dios el que se lo quiso llevar porque cumplió el propósito aquí en la tierra. O pues fue Dios porque cumplió la misión. Es que el Señor no se lleva a nadie antes de tiempo. A nadie se lleva. Entonces ahí es donde entra. Entonces hay alguien que permitió a la iglesia que entrara a tocarle, porque Él no tiene nada en nosotros. Nosotros permitimos que nos toque. ¿Me entiende? ¿Sí estamos entendiendo eso o no? Para que no diga: es que al salir de aquí, pastor, yo creo que un tráiler me va a arrollar porque usted habló tanto del diablo. No, yo estoy diciendo que Él no tiene nada en usted. Pero también estamos, ese texto bíblico, ¿no me lo das, por favor? De las maquinaciones, Michelle. 2 Corintios 2:11, por favor. Para que Satanás no gane ventaja. Todavía le da el apóstol Pablo. Y bueno, está hablando de: al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. Está hablando de perdón, pues, para que Satanás no gane ventaja. ¿Significa que pudiese ganar ventaja en la iglesia de Cristo? Claro. Pero, dice el apóstol Pablo, para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Qué es una maquinación? Una maquinación, literalmente, es una artimaña, pero para darle un poquito más una maquinación, si usted lo verifica por ahí, viene siendo un proyecto o una acechanza artificiosa y oculta, dirigida regularmente a un mal fin. Fíjese, esa es una maquinación. ¿Ok? Como cuando alguien dice: el jefe lo veo muy pensativo, a lo mejor está maquinando correrme, ¿no? O sea, a ver cómo le puse al empleado que se vaya, ¿eh? Pero nunca un pensamiento maquinado nunca va a ser para bien, siempre va a ser para mal. Por eso dice Pablo: pues no ignoramos su maquinación. Es decir, necesitamos entender cómo Él se puede meter en mi vida. Pues yo necesito entender, pero no como los hermanos que dicen: hermano, estás enfermo, hay que reprender a Satanás toda la noche. Es más, repréndelo 10 días y te reprendo, Satanás, y te echo fuera, Satanás, y te reprendo y te echo fuera, no te acepto, te reprendo. O sea, no se trata de eso. Se trata la manera en que no le damos la oportunidad de que Él entre, es cuando entendemos quiénes somos en Cristo Jesús, y cuando nos exponemos a la palabra de gracia, que estamos sentados juntamente con Él en los lugares celestiales. Y si eso no se lo informamos a la mente, ¿qué cree? ¿Qué cree? Su mente le va a decir que donde quiera va a quedar muerto, que algo le va a pasar. Por eso le digo: una maquinación es una acechanza artificiosa y oculta, dirigida regularmente a hacer el mal, que tiene siempre un mal fin. Él ya no tiene autoridad ni poder sobre la iglesia de Cristo, excepto que la iglesia de Cristo. Por eso mire, vamos a Efesios capítulo 1. Bueno, continuando con las mentadas voces, ¿no? 1 Juan capítulo 4, ahí me quedé. 1 Juan capítulo 4, por favor. ¿Hay espíritus engañadores que podemos escuchar? Sí.
Y fíjese, lo más trascendental de esto es que puede venir de una buena persona, ¿sí sabía? Sí sabía que hay pastores muy buenos, benignos, que ayudan a los hermanos, que les dan despensas, que apoyan al hermano, que el hermano les habla a las 3 de la mañana porque le duele la panza y ahí va el pastor. Y que a veces no tiene ni en qué irse, hasta paga Uber. Dios mío. En aquella época agarraba un burro, pues un burrito. Entonces ahí va el pastor y que el hermano está ministrándolo toda la noche porque le duele. Mire, muchas cosas nos las ocasionamos nosotros, no, ni siquiera es el mentado diablo. Hay un hermano, hace poquito pusieron un anuncio por ahí en una página cristiana: oremos por el hermano Filigonio, porque ahora le quieren, el gobierno bien malo le quiere cobrar 120,000 pesos de multa, porque es trailero, ¿no? 120,000 pesos de multa está cobrando el gobierno, el mal gobierno, al hermano. Hay que orar por él para que sea libre de ese ataque de Satanás, pues, ¿me entiendes? Pero ¿qué fue lo que sucedió? El hermano trailero llevaba exceso de dimensiones, exceso de peso, que no debió haber llevado por la carretera. Ahí está el primer error, ¿me entiende? Si estamos captando, ¿eh? O sea, él no debió haber sobrecargado el trailer ni haber llevado exceso de dimensiones, por eso la multa. Segundo, él trabajaba en una empresa, o sea, ni siquiera era negocio de él, trabajaba en una empresa, pero el camión él lo facilitaba para la empresa, pero la empresa era a la que le trasladaba los bultos, pues la carga. Y resulta que en su momento la empresa debió haber pagado la multa, pero ¿qué cree? La empresa no la pagó. Se salió de la empresa este hermano a trabajar como trabajador de la empresa, y ahora le cae al gobierno a él cobrándole esos 120,000 pesos. Y ahora hay un hermano intercediendo por él: oremos por Filigonio porque le quieren cobrar 120,000 pesos y la empresa ya no se hace responsable. Y ahora, ¿fue el diablo? Bueno, primero, ¿fue Dios? Con una prueba, no. ¿Fue el diablo? Tampoco. Fue la negligencia de él, que llevaba exceso de dimensiones. Y segundo, debió en su momento dado haber aclarado con la empresa: ¿sabes qué? Paga la multa. La empresa ya no se hace responsable. Ahora hay que orar por el hermano, interceder ante el Señor, a ver si nos escucha y a ver si es su voluntad, para que al hermano lo libre de la multa de 120,000 pesos. Ahora, ¿de quién fue responsabilidad? De Dios no, ni del diablo, fue del hermano. Ahora, a veces queremos que el Señor nos solucione los problemas en los que nos metemos nosotros, y a fin de cuentas la solución es una oración. Oremos y ya se va a quitar todo. ¿Usted cree que es así una oración? No, mi hermano, es la mente de Cristo, por lo cual Cristo se expresa a través de nosotros, lo que nos va a solucionar y nos va a dar la sabiduría que ya nos proveyó. ¿Usted cree que no es sabio haberle dicho: oye, empresa, yo trabajé para ti, tú me hiciste que hiciera exceso de dimensiones, bueno, tú paga la multa? Así es sencillo. O no me meto en problemas, ¿para qué le pongo exceso de dimensiones al camión? Y luego el problema en el que él se metió ahora resulta que quiere la intervención de Dios, cuando Dios le dio la sabiduría para que él en su momento evitara eso. ¿Entendemos? Entonces, hay de todo en la viña del Señor. A veces nosotros mismos nos metemos en cada problema y decimos que es la voz del Espíritu Santo que me habló. Yo he cometido muchos errores de esos. Si aquí he cometido errores, yo soy el primero. Como les he dicho, una vez me fui a trabajar allá porque creí que era de Dios y no era de Dios, y bueno, fue error mío. Pero qué mejor que poder a través de esto renovar la mente y transformar el alma para que sea Cristo expresándose. Si Cristo se expresa a través de mí, ¿qué cree? Voy a cometer menos errores. Así es sencillo. Bueno, entonces nos quedamos en 1 Juan capítulo 4, versículo 1. ¿Ya? Vamos a leer como del 1 al 3 por ahí más o menos. Amados, no crean a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ahora, ¿qué significa que no crean a un espíritu? ¿Usted cree que habla literalmente que un demonio le va a hablar a usted? ¿O que Satanás le va a hablar a través de una persona?
¿Qué cree usted con eso? Por ejemplo, ahorita me está hablando un fraudeador y cree que le voy a recibir la llamada de Telegram, que quiere que invierta en una empresa fraudulenta. Llámeme, ahorita me está llamando. Se llama Juan, mira. Me está marcando y quiere a fuerza que entre a una empresa. Y ya le dije yo, eres un fraudeador, por no decirle más feo, ¿no? Eres un fraudeador. Ya, dedícate a trabajar bien. Dedícate a trabajar bien. Oye, me trabaja, ahorra, invierte en una buena empresa para que te vaya bien. No, pero andan fraudeando por internet, o sea. Y luego fue Dios el que los mató. Luego dice, ¿no? Bueno. Amados, no crean todo espíritu, sino prueben los espíritus que son de Dios. O sea, ¿qué significa que no crean a todo espíritu? Es porque oyeron algo. Es porque escucharon algo para poder creer. Entonces, aquí nos dice, porque muchos falsos profetas. Entonces significa que los espíritus hablan por los falsos profetas. Y crea lo que no es el Espíritu Santo. Fuera del Espíritu Santo son espíritus. ¿Ok? Y luego dice, en esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Era un gran problema que había en la iglesia primitiva, sobre todo en la cuestión de los gnósticos. No creían que Jesucristo ha venido en carne. No creían en el sacrificio de Cristo en la cruz. Versículo 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesús ha venido en carne, ¿qué significa? ¿Qué dice? No es de Dios. Significa que hay espíritus que confiesan y hablan que Jesús no ha venido en carne. ¿Estamos de acuerdo? Y este es el espíritu ¿de qué? Del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en vosotros. Siempre ha habido espíritus de anticristo, en todos los tiempos. Siempre lo ha habido. El mentado, los testigos de Jehová eran los arrianos allá en el, creo que siglo II, siglo III. Era el arrianismo, así se llamaba, porque era un hombre llamado Arrio, que no creía en la divinidad de Cristo, pues. Entonces, los testigos de Jehová no creen que el espíritu que los está influenciando para no creer que Jesucristo es Dios, no creen que surgió el siglo pasado, como ellos dicen. No, desde el siglo II y III ya están los arrianos. Ya está el arrianismo, pero lo vuelven a retomar otra vez en 1900. Significa que era el mismo espíritu que contaminó allá, el mismo espíritu se viene retransmitiendo. ¿Y qué cree? Son las falsas doctrinas que vienen para quitar, en primer lugar, la deidad de Cristo, que Él es el Hijo de Dios eterno que vino a morir por nosotros y a manifestarse en carne, Dios manifestándose en carne. ¿Qué cree? Esa mentira ya estaba, mi hermano. Por eso le digo, ¿a qué espíritus estamos oyendo? Ahí le estoy demostrando que si usted escucha a un testigo de Jehová, está escuchando un espíritu engañador, que ya está en la Biblia. Así de sencillo. Entonces hay voces de espíritus usados por Satanás, a personas usando Satanás para influenciarlo a usted y sugestionarlo, así como fue engañada Eva. Ahora puede engañar a la iglesia, sí, y lo saca del propósito y la voluntad de Dios, que es en Cristo Jesús. Pero digo, aquí todos son libres, ¿estamos de acuerdo? Si al rato usted me sale con un sombrerito que me va a visitar a la casa y su esposa con una sombrilla y una paraguas, entonces, y me diga que ahora que está participando en otra congregación, pues ya es rollo de usted, ¿no? Y vaya a salir con un librito ahí y que me diga, mira, aquí dice esto. Fuera del librito ellos no saben nada, ¿sabía? Ahora, no los trate mal tampoco, ¿no? Hábleles de Jesucristo, es todo. O sea, es de los que se esconde cuando van llegando a la puerta. Ahí vienen los testigos, córranle, hijos, hasta la tele apagan, ¿no? Bueno, muchos apagan hasta los ruidos para que digan que no estamos. Dios mío. Bueno, es importante entender todo esto, que sí hay una influencia. Si hay una influencia, claro, en la iglesia hay una influencia, pero es la influencia y la participación que la iglesia le da, es decir, nosotros, nada más. Entonces, todo espíritu que no confiesa que Jesús ha venido en carne, confiesa significa que habla. O sea, hay falsos profetas que hablan y espíritus, perdón,
engañadores, o sea, demonios o doctrina de demonios que hablan por personas, sí hay. Claro que hay. Entonces, ¿Satanás tiene participación en la iglesia de Cristo? Sí. Cuando un líder, un ministro, un maestro de la palabra enseña mal, hay participación. Y no se trata de que él sea malo. Pues puede ser el pastor más bonachón de la tierra, don bonachón, pastor bonachón, pero enseñarle una doctrina herética. Está utilizando esos, como falsos profetas, esos espíritus engañados, lo están utilizando él, aunque sea el más bueno de la tierra. Ahora, lo utilizó Dios para salvar, a rescatar del pecado a los hijos de Dios que están congregados con él. Dios lo usó a él, sí, lo usó, pero ya no lo está usando. Ese es el gran problema de muchos pastores. Es que Dios me usó para salvar al filigonio. Pues sí, pero déjalo salvo y mándalo a una iglesia donde le enseñen el evangelio de Cristo. Hasta ahí. O sea, que cumplan su función de evangelistas y lo demás se lo dejen a los maestros. ¿Estamos captando? Por eso hay tanto espíritu engañador ahorita. Dice el apóstol Pablo, muchos espíritus engañadores. Y vaya que fue cuando habla de prohibirán casarse y abstenerse de alimentos, nada más es una explicación limitativa de todo la lista grande que existe ahí. Entonces hay gente hablando, hay demonios hablando por la gente, influenciado por la mente natural, obviamente, no la mente de Cristo. O sea, es decir, cada quien cumple su función y listo. Si así fuera la iglesia de Cristo, todos cumplían su función, no había problema. El problema es que el evangelista quiere ser pastor y maestro. Y luego ya ven las loqueras en las que están. William Branham diciendo que las mujeres eran igual que bestias, burros creo que dijo, porque no tienen espíritu. ¿Qué hacía ese hombre evangelista metiéndose de pastor y maestro? Ese es el gran problema, pues. Ese es el gran problema. Ok, regresando a Efesios 4, 27, ahora Efesios 6, 11. Ni dé lugar al diablo. Efesios 6, 11, que nos dice, ya le demostré que sí hay gente hablando o demonios hablando por gente. ¿Estamos de acuerdo? Falsos profetas, espíritus engañadores, doctrina de demonios, todo eso es intervención satánica en la iglesia, pero la iglesia lo permite. ¿Estamos de acuerdo? La iglesia lo permite. No es Satanás que tiene influencia y tiene poder, no tiene poder él, pero la iglesia lo permite. En otras palabras, él necesita una llave para entrar a dañar a la iglesia, y la iglesia le está otorgando la llave. ¿Estamos? Nos quedamos en Efesios capítulo 6. Insisto, es importante aclarar este tema porque ya no se está hablando eso de que tiene inferencia en la iglesia, ya no se está hablando. Inclusive muchos maestros yo he escuchado que dicen, no, es que Satanás ya no puede tocar a la iglesia, porque entendiendo que la iglesia es espiritual, ¿no? Pero el problema es que la iglesia está compuesta como ser espiritual, mi cuerpo. Ese es el problema. El problema no es la iglesia espiritual de Cristo. El problema es espiritual mi cuerpo en el ser humano. El alma no renovada, la mente no transformada, no llena de la plenitud de Cristo. Ese es el problema. O sea, el problema está en la iglesia, no en Satanás, pues. El problema está en la iglesia de Cristo que no ha renovado el entendimiento con la benignidad, el propósito y la voluntad de Dios. Vestido de toda la armadura de Dios, Efesios 6:11. Vestido de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Si se fija, primero, ¿quién es el que tiene que vestirse de la armadura? No es Satanás queriendo, o sea, lo contrario fuera al revés, pues. Satanás te está acechando, hermano, continuamente, por eso vístete de la armadura. No dice así. No dice así. Dice, tú vístete de la armadura. ¿Para qué? Para que puedas estar firme contra las acechanzas. Es decir, si tú entiendes la armadura que ya tienes, porque ya la portas, no tienes que vestirte cada día, sino que ya la portas. Entonces, ¿qué cree? ¿Habrá acechanzas contra la iglesia de Cristo? Por supuesto que no. Si usted entiende la coraza de justicia, que está totalmente justificado eternamente y para siempre por la obra completa de Cristo. No que de repente soy justo, de repente soy pecador porque pensé mal, pastor, y soy pecador, y de repente soy justo porque vengo y me congrego, pero de repente el lunes ando como un diablo, pastor. Pues no. Ese no es vestirse de la coraza, no es ponerse la coraza de justicia. La coraza
de acordarse justicia es decirle a mi mente que ya soy justo totalmente y para siempre por la obra perfecta de Cristo, porque Él ya me justificó. ¿Ok? Tomar el escudo de la fe con el cual puedes apagar los dardos, pues ya no es mi fe, la fe de Cristo en mí. ¿Ok? Y la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. Pero ¿qué palabra sale en nuestra boca? ¿Qué palabra sale de los hijos de Dios? Pues la palabra dice: no matarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, pero la mujer de tu prójimo, no. Eso no es palabra, mi hermano. ¿Qué palabra se debe salir con nuestra boca? La posición y el lugar de honor que ya tenemos como iglesia de Cristo, totalmente santa y sin mancha y sin arruga. ¿Ok? Entonces, para que Pablo llegue a Efesios capítulo 6 y Efesios capítulo 4 versículo 27, donde dice: no den lugar al diablo, hermanos. O sea, no se trata del diablo que te esté dañando y tú lo reprendas, no. Se trata de que primero tú comiences primero. ¿Cómo no le das lugar? Bueno, entendiendo lo que dice Efesios capítulo 1, comenzamos. Efesios capítulo 1, no comenzamos con la enseñanza, ¿no? Porque al rato van a decir: basta, ya tengo hambre. Efesios capítulo 1, versículo 3, que dice que bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. O sea, ¿qué significa que nos bendijo? Ya Cristo está en nosotros, es la bendición. Ya estamos bendecidos, no le oramos para ver, Señor, a ver, todavía diciéndole a un hermano a otro: Dios te bendiga. ¿Cómo que Dios te bendiga? Entonces ya no te bendijo, entonces ya no fue consumada la obra. Nosotros ya somos bendecidos con toda bendición espiritual. ¿Ok? 1, versículo 6. Bueno, el versículo 5, perdón. En amor, dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados. ¿Qué significa adoptados? Bueno, colocados como hijos, pues. Tenemos una colocación de hijos en términos legales. Eso significa adoptar, que nos colocó como hijos. ¿Qué otra cosa hay que entender? Que usted ya es un hijo amado, que usted es ya un heredero y coheredero con Cristo. Romanos 8:17. Toda herencia le corresponde, la del hijo le corresponde a la iglesia, al cuerpo. ¿Ok? Entonces ya fuimos predestinados para ser adoptados hijos suyos, ya colocados como sus hijos. Ese es básicamente, en otras palabras, ¿cómo le puedo decir? Esa es nuestra identidad, hijos. No de repente que pensé mal, dejé de ser hijo, y luego pensé bien, voy a volver a ser hijo. No que me porté mal y dejé de ser hijo, y luego me porté bien y voy a volver a ser hijo. Esa no hay identidad en estos hermanitos. Es que pensé mal, pastor, y luego me fui a un lugar donde no debí haberme ido, a la playa, y luego empecé a ver lo que no veía, pastor, allá en Guadalajara, pastor. Empecé allá a ir a ver esas mujeres en la playa, pastor. Yo creo que ya no soy hijo. Ese es el problema, pues, que la gente no entiende su identidad en Cristo Jesús de hijos, totalmente colocados como hijos. Versículo 6: para alabanza de su gloria, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. O sea, ¿usted es acepto o de repente Dios cree que por alguna cosa lo va a rechazar? Porque así hay mucho cristiano, ¿sabía? Que creen que Dios los acepta cuando se portan bien, y cuando se portaron mal creen que ya Dios no los ama y no los acepta. ¿Sí sabía eso o no? Y muchos dicen y oran: Señor, es que soy indigno de tu presencia, Señor, soy indigno, Señor. Y luego el clásico texto bíblico de 2 Crónicas 7:14, que dice: si orare mi pueblo y invocare mi nombre, entonces yo le perdonaré sus pecados. Imagínese eso en grandes congresos, mi hermano. Si mi pueblo se humillara, entonces Israel nunca se humilló, para empezar. Entonces yo vendré a ellos. O sea, ¿cómo que va a venir si nos humillamos? ¿Qué no está ya en nosotros? ¿Qué no somos templo del Espíritu Santo? ¿Qué no somos casa de Dios? ¿Qué no somos el cuerpo de Cristo? ¿Qué no estamos unidos al Espíritu de Cristo?
No, ya somos aceptos en el amado. Somos aceptos. No por lo bien que se portó, ni por lo mal que se está portando deja de ser acepto, sino ya somos aceptos en el amado. Y por eso es que tenemos herencia en Cristo Jesús, ¿sabía? Somos aceptos en el amado. Versículo 7. Tenemos, yo creo que voy a concluir con eso porque ya se nos fue el tiempo. Dice, versículo 7, ¿ya lo tiene? Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Qué significa eso? Ya fuimos comprados, ya fue pagado el precio por su sangre. El precio más alto está pagado por la sangre. Eso significa que ya fuimos redimidos de la esclavitud de ser esclavos del pecado. Ya hubo redención, ya hubo un pago, y fue por su sangre preciosa. Entonces, ¿por qué la iglesia de Cristo dice es que todos somos pecadores, salvos por gracia? ¿Por qué? Y en las congregaciones de la mañana, Señor, perdónanos porque somos pecadores. ¿Y por qué creen que dicen que son pecadores? Porque pensaron mal, o vieron algo que no debían haber visto. A lo mejor vieron a la caída del castillo ahí en la Reina del Sur en paños menores, no sé, algo así, ¿no? Y llegan el domingo arrepentidos, Señor, perdónanos. Imagínense. Bueno, ya que hemos terminado porque ya antes de que se duerman. Entonces ya fuimos redimidos por su sangre, se pagó el precio, ¿sí o no? Y luego dice el perdón de pecados. ¿Ya fue perdonado o tiene que, de repente es que me porté mal, pastor, y tengo que pedirle perdón a Dios para que me perdone? ¿Usted cree que es correcto pedirle perdón a Dios por los errores que usted comete? Es que ya fue perdonado. Ya tiene el perdón de pecados eternamente y para siempre. Y luego dice, según la riqueza de su gracia, o sea, no es por lo que usted hizo, sino fue por su gracia maravillosa, por lo que Él hizo, por ese favor inmerecido. ¿Entendemos? Y hasta ahí la dejo. Entonces, usted cuando ve todo esto en Efesios capítulo 1 y de repente te va levantando Pablo, ¿no? Te va levantando y te va a decir, ya no eres pecador, ya tus pecados fueron perdonados por su gracia maravillosa, ya fuiste redimido, se pagó el precio, te compró a precio de sangre, ya estás bendecido con toda bendición en los lugares celestiales, y ahora fuiste predestinado para ser su hijo, para ser colocado como su heredero y su hijo. Entonces, imagínate, estás viendo todo eso, ¿no? De repente llega Efesios 4:27, pero no es lugar al diablo. Entonces significa que hay alguien que te puede sugestionar en hablarte de otra doctrina diferente a esta, de la que habló el apóstol Pablo. Y en Efesios 1:17 te dice, yo oro y le pedimos al Padre espíritu de sabiduría y de revelación. ¿En qué? En el conocimiento de quién eres en Cristo Jesús, mi hermano. En el conocimiento del misterio que es Cristo Jesús manifestándose, o Dios manifestándose en Cristo Jesús a través de la iglesia, su cuerpo. Si usted entiende todo esto, entonces no dé lugar al diablo, pues significa que ya, o sea, en otras palabras, ya no ande con sus cosas, pues, porque ya conoció todo lo primero, lo segundo, lo tercero, y llega el 4, pues ya, agarre el rollo, en otras palabras, ¿no? Algo así. Póngase de pie, démosle gracias al Señor. Ya, Clodomiro, agarre el rollo, por el amor de Dios. Muy bien, pues damos gracias al Señor por este tiempo. Gracias a Cristo Jesús por su amor, su fidelidad. Gracias, Señor, porque nos enseñas a no escuchar espíritus engañadores ni doctrinas de demonios. Nos enseñas que no debemos de darle lugar al diablo, Señor, a través de ese tipo de doctrinas y de espíritus engañadores, a través de falsos profetas que solamente vienen para hablar, para desviarnos, Señor, esas voces que vienen para desviarnos del propósito eterno de nuestro Padre, esas voces que vienen a dañar el propósito y la voluntad tuya, Señor, aquí en la tierra. Gracias te damos por este correcto entendimiento, Señor, porque es necesario también
conocer las maquinaciones del enemigo ahora que ya no tienen nada en nosotros, pero tampoco queremos darle esa participación que no se merece y no tenemos por qué dársela. Gracias te damos, Señor, porque tú eres nuestro ayudador, nuestro cuidador, y porque sabemos que nos has posicionado por encima de esos principados, potestades y autoridades, juntamente contigo en lugares celestiales, en un lugar de honra, de honor, de señorío, de reinado, Señor. Por eso reinamos en vida, por la abundante gracia y el don de la justicia. Por eso somos más que vencedores y el enemigo no tiene nada de nosotros. Podemos entrar, salir y nada nos va a pasar, porque tu gracia es más que suficiente para proveer, porque ya se proveyó a través de tu gracia protección divina, salud a nuestros cuerpos, larga vida, saciados de la vida de Cristo aquí en la tierra, porque tú viniste, dijiste darnos vida y vida en abundancia. Gracias por el sozo, que no nada más habla de la salvación respecto al perdón de pecados y la redención acerca de la naturaleza de pecado, sino también el sozo nos habla de la salvación de peligros temporales. Gracias por esa segunda parte del sozo también, Señor, que tú nos libras de peligros temporales. Y no exaltamos al enemigo, al contrario, conocemos sus artimañas, conocemos el fin que él quiere hacerle a la iglesia. Gracias te damos, Señor. Por eso crecemos en el entendimiento de todo lo que tú pagaste y culminaste en tu obra perfecta. Crecemos en el entendimiento de este glorioso y maravilloso pacto. Crecemos en el entendimiento de que somos tus hijos amados con herencia. Crecemos en el entendimiento que somos tu cuerpo, tu iglesia gloriosa. Crecemos en el entendimiento de la posición que ya tenemos. Crecemos en el entendimiento que hemos sido justificados gratuitamente por tu gracia. Crecemos en el entendimiento de que hemos sido ya santos o santificados por tu sangre. Y ahora se cae todo velo que ha estado impidiendo que los hijos puedan verte y poner la mirada y los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, para que dejen de poner la mirada en ellos, sino que su mirada es en el Cristo eterno que les habita ahora y que está operativo a través de la iglesia de Cristo aquí en la tierra. Gracias, Señor. Gracias, porque sabemos que nada nos podrá separar de ti y de tu amor glorioso. Te honramos y te adoramos, precioso Cristo. Y nada más hay importante en nuestras vidas. Crecemos en el entendimiento tuyo maravilloso. Comemos de ti, Cristo, porque solamente en ti hay palabras de vida eterna. Gracias, porque cada día hay un incremento tuyo en el alma, porque eres formado en nosotros. Y nuestra única intención es poder, uno, expresarte y que tú te expreses a través de nuestra vida, y que espíritu, alma y cuerpo puedan expresarte. Gracias, porque nos has hecho tu plenitud. Somos tu plenitud. Gracias, Cristo maravilloso. Gracias, Señor, por esa vida gloriosa que nos impartiste, que fue tu vida, Señor. No queda más que agradecerte, Cristo glorioso. Agradecer por ese favor inmerecido, agradecer por tu bondad. Gracias, maravilloso Rey. Gracias, precioso Cristo. Dale un fuerte aplauso a Él, Reyes, porque Él merece la gloria. Él merece la gloria. Él merece la gloria. Él merece el honor. Gracias, Cristo. Gracias, precioso Rey. Gracias, Señor. Muy bien, pues nos despedimos de todos los que estuvieron conectados a través de
de estos medios de comunicación, Fe y Poder Guadalajara y Palabra de Fe y Gracia Jalisco, que son nuestros medios de comunicación, y YouTube, Fe y Poder Guadalajara también. Declaramos en el nombre de Cristo Jesús que cada uno de ustedes pueden llegar a ese entendimiento perfecto y completo de Cristo. Un abrazo para cada uno de ustedes y les recuerdo, como cada domingo 12 del mediodía y viernes 7:50 de la noche, seguimos con el mismo tema de vacas sagradas. Si tiene oportunidad de compartir esta palabra, hágalo. Si tiene oportunidad de compartirlo, hágalo, porque creo que vamos a edificar, ayudar y a librar las tinieblas a alguien. Muy bien, pues si alguien no tiene a Cristo, reciba a Cristo en su corazón, en su vida. Dígale que Él es el Señor y el Salvador de su vida. Y comience a escuchar estos principios eternos, espirituales, de la voluntad y el propósito del Señor para sus vidas. Muy bien, pues gracia y paz a cada uno de ustedes. Y les recuerdo que ya son bendecidos en Cristo y una familia en Cristo aquí en Jalisco. Acá la tienen. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes en Cristo Jesús. Amén.